Los Ángeles, conocida como la ciudad de Los Ángeles, tiene una historia rica. Actualmente es la segunda ciudad más grande de Estados Unidos, con casi 4 millones de habitantes, pero en 1870 solo tenía 5.728. Y según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, de esos, 179 eran chinos. La inmigración china a los Estados Unidos comenzó en serio durante la fiebre del oro en California, pero el choque entre personas que tenían una apariencia y una cultura diferente siempre resultaba en tensión racial. En 1871, esas tensiones raciales estallaron durante el Martes Negro, también llamado Noche de los Horrores, pero lo que hoy en día suele llamarse la masacre china de Los Ángeles. Y las víctimas de esa masacre merecen ser recordadas. La inmigración china a Estados Unidos inició con el comercio marítimo, pero la primera gran ola surgió a mediados del siglo XIX. Los inmigrantes chinos llegaban a California para trabajar en los campos de oro o construir el ferrocarril transcontinental. Buscaban mejores salarios y calidad de vida, ya fuera para enviar dinero a las familias extendidas que dejaron en China, o para llevárselo consigo cuando regresaran a casa. Algunos huían de la violencia de la sangrienta rebelión Taiping. En 1848, el Censo de Estados Unidos registró 325 estadounidenses de origen chino. En 1880 la cifra era de 30.000. En la década de 1860, una minoría china significativa vivía en Los Ángeles. Muchas familias chinas residían en la calle Calais de los Negros. Cali de los Negros, en el antiguo barrio chino de Los Ángeles, fue nombrada por los hombres españoles que la frecuentaban. La versión coloquial en inglés del nombre de la calle, que se puede ver en algunos de los mapas antiguos de la ciudad, es un insulto racial. En 1871 había tiendas, cantinas, burdeles y un consultorio médico. Aunque la calle en sí solo tenía 500 pies de largo, tenía una gran reputación por su violencia. Un artículo del Los Angeles Times de 1898 sobre la historia de la calle afirmaba que la Calais de los Negros fue la calle más malvada de la tierra. Pero no siempre fue un destino oscuro, tuvo mejores días. La calle fue hogar de familias californianas ricas, descendientes de terratenientes españoles. Los Ángeles era una ciudad occidental ruda y caótica. Por ejemplo, el primer edificio financiado con fondos públicos que se construyó en la ciudad de Los Ángeles fue una cárcel. Además, olía mal. Las zanjas de la ciudad funcionaban como letrinas, lavanderías y sitios para que los cerdos se revolcaran. Noticias de Los Ángeles reportó sobre la ciudad en octubre de 1869. Perros y gatos muertos, junto con frutas y vegetales podridos, yacen mezclados en todas partes y avanzan sin ser molestados en su descomposición, creando una imagen de suciedad extrema. Tras las tormentas, los caminos de tierra junto a la ciudad se convertían en pantanos con lodo de hasta 60 centímetros, donde los viajeros podían hundirse. Los Ángeles podía ser peligroso y violento. En la década de 1850, la ciudad tuvo una tasa de 124 homicidios por cada 1.000 personas, el récord per cápita más alto en la historia de Estados Unidos. Había un promedio de un asesinato al día. La mayoría de los asesinatos ocurrían cerca de los garitos y cantinas del Calais de los Negros, usualmente por viejos rencores o disputas de apuestas. No ayudaba en nada que el Departamento de Policía de Los Ángeles fuera increíblemente pequeño. Cuando se estableció por primera vez como una fuerza pagada en lugar de voluntaria en 1869, el departamento consistía de solo 6 hombres. En una ciudad violenta de unas 6.000 personas, quizá por pocos policías, California tenía antecedentes de justicieros. Justicia. Se creaban comités para hacer justicia por cuenta propia y a menudo acababan en turbas, como ocurrió a la noche del 24 de octubre de 1871. Esa noche, el oficial de policía Jesús Bilderán escuchó disparos provenientes del Callejón de los Negros. Él y su compañero, Esteban Sánchez, montaron sus caballos y cabalgaron hacia la disputa. Descubrieron a 5 o 6 chinos disparándose entre ellos en la calle. Bilderán trató de parar la pelea, pero los duelistas le dispararon en el hombro tras apuntarle con sus pistolas. Los inmigrantes chinos en Los Ángeles solían pertenecer a grupos sociales llamados Huigen, conocidos como compañías en los periódicos, aunque esa traducción no es del todo correcta. Los Huiyin eran grupos sociales formados para ayudar a los inmigrantes chinos en sus nuevas vidas en Estados Unidos. Los miembros se inscribían en el Huiyin según su lugar de origen en China. Estos grupos apoyaban desde conseguir empleo hasta dar préstamos y cuidar a los enfermos. Si alguien moría, el Huiyin ayudaba a llevar el cuerpo de regreso a su familia en China. La violencia inició en el Callejón de los Negros esa noche por una pelea entre 2 chinos miembros de distintos Huiyin, quienes ya eran enemigos.
La enemistad era tal que un comerciante afirmó que los 200 residentes chinos locales compraron 40 a 50 pistolas en su tienda en semanas previas al tiroteo. El ruido alertó a otros en Los Ángeles, quienes se reunieron en el Callejón de los Negros para ver si podían ayudar. Roberto Thompson, un ex dueño de cantina, estaba entre la multitud. Alguien gritó: «Los chinos le dispararon a Bildering». Thompson sacó su pistola y se acercó a una de las tiendas de donde provenían algunos de los disparos. Mientras disparaba a la puerta, un tiro desde adentro lo alcanzó cerca del corazón. Testigos dijeron que Thompson alcanzó a decir: «Me mataron». Murió desangrado horas después, pero el tiroteo de Thompson y Bildering cambió el ánimo de la multitud. Una turba de aproximadamente 500 personas de diferentes nacionalidades atacó a los chinos que vivían en la ciudad. La opinión pública mostraba resentimiento y desconfianza hacia los inmigrantes chinos, presentándose como una queja de la clase trabajadora por empleos. El odio a los chinos era un racismo casi oculto, motivado por sus costumbres y cultura distintas. Los periódicos respaldaban el racismo, y Los Ángeles culpaba a la calle de los negros por la delincuencia. Bastaba poco para incitar a una turba contra los residentes de ahí. Entre el alguacil, el mariscal de la ciudad y los oficiales de policía, solo había 9 agentes de la ley disponibles esa noche para controlar a la multitud. Designaron ayudantes y ordenaron impedir que los chinos salieran del calés de los negros. Los apartamentos Coronel, llamados por su dueño Antonio F. Coronel, exalcalde de Los Ángeles y tesorero de California. No dirías que los apartamentos Coronel son un buen lugar para vivir. Los inmigrantes chinos en el calés de los negros, en los apartamentos Coronel Adobe, vivían ahí porque era lo único que podían costear. Los hombres que empezaron el tiroteo huyeron, y la turba enfurecida se abalanzó sobre las familias chinas inocentes, algunas de las cuales estaban sentadas a cenar en el Coronel. Cuando la turba no pudo entrar al edificio de adobe, subió al techo y abrió agujeros para disparar a sus víctimas. Ah Wing, un hombre, entró en pánico e intentó huir. La turba lo persiguió y lo linchó en la entrada de un aserradero. Mientras tanto, en la calle de los negros, la turba ya estaba impaciente. Se pensó en incendiar y quemar al coronel por completo, pero se descartó la idea. Solo 2 semanas antes de esa noche, la ciudad de Chicago había experimentado un incendio devastador que se salió de control y destruyó gran parte de la ciudad. Los Ángeles no quería ese destino. Usando una gran piedra, la turba finalmente derribó las puertas y recorrió el edificio departamento por departamento, sacando a los chinos a la calle a la fuerza. La violencia y brutalidad fue terrible. Una de las víctimas fue el Dr. Jing Tong, quien era un médico chino muy popular. El Dr. Tan juró ante la multitud que no tenía nada que ver con el tiroteo anterior y prometió dar todos sus ahorros a la turba si lo dejaban ir. Le dispararon en la boca y luego lo ahorcaron. Testigos presenciales de la violencia afirman que hombres llegaban en masa a la calzada de los negros desde los suburbios de Los Ángeles, portando rifles, escopetas y pistolas. En algunos lugares, el ambiente era festivo, con un hombre bailando y jalando la cuerda. Otro informe mencionaba a un niño pequeño clamando por más víctimas mientras ayudaba a los hombres mayores a arrastrar a los inocentes hacia su muerte. 3 víctimas, 2 hombres y un joven chino de 15 años volvían de sus trabajos a casa en la calle de los negros, cuando fueron atrapados por la multitud. Ni siquiera sabían que había ocurrido un tiroteo cuando fueron linchados desde un toldo afuera de una tienda de carruajes. Durante los asesinatos, saqueadores desvalijaron casas y tiendas de los calés de los negros. Se decía que una tienda tenía un cofre de oro, pero no era cierto. Pero los saqueadores destrozaron las pertenencias con furia tratando de encontrarlo. Cuando terminó la noche, casi el 10% de la población china de Los Ángeles fue asesinada a tiros o linchada. Expertos afirman que las más de 18 personas que murieron en los 1871 fueron asesinadas principalmente por no tener voz. Como marginados, los miembros de la turba consideraban divertida la violencia contra los chinos. No todos en Los Ángeles participaron en los disturbios. Algunos intentaron avergonzar a la turba y otros escondieron a personas chinas para protegerlas. William H. Gray ocultó a varias personas en su casa. Comentó que durante años recibió regalos anónimos en agradecimiento por lo que hizo. Aunque hubo un asesinato, no hubo cargos de homicidio. Finalmente, 9 hombres fueron juzgados y declarados culpables de homicidio involuntario por su participación en los linchamientos y asesinatos, y sentenciados a entre 2 y 6 años. Pero la Corte Suprema de California revocó sus sentencias por un tecnicismo. Cuando la noche de los horrores apareció en periódicos de Nueva York y Chicago, fue la primera vez que muchos de los ciudadanos de esas ciudades escucharon hablar de la pequeña ciudad de Los Ángeles. Los editoriales criticaron a la ciudad,
afirmando que no tenía nada de angelical. Los líderes de la ciudad estaban tan avergonzados por la publicidad que tomaron medidas para implementar un orden y una ley efectivos. Y entre esas medidas, en 1877 estuvo renombrar la infame calle de los negros, llamándola en su lugar Calle Los Ángeles. La masacre en Los Ángeles ocurrió más de 10 años antes. La Ley de Exclusión China de 1882 fue una de las primeras leyes federales en prohibir la inmigración de trabajadores chinos a Estados Unidos. La Ley de Exclusión China puso en evidencia las tensiones raciales de la época y no sería derogada hasta la década de 1960. El número exacto de personas que fueron asesinadas por la turba esa noche aún se desconoce. Tras un entierro inicial en Estados Unidos, los cuerpos fueron devueltos a sus familias en China. El cementerio donde fueron enterrados inicialmente ya no existe. Muchos de sus nombres se han perdido en la historia. Las tensiones que pueden volver una multitud en turba aún existen hoy. Los Ángeles tiene una historia larga de violencia racial. En Los Ángeles murieron 34 personas en disturbios raciales en 1965 y 62 en 1992. Espero que hayas disfrutado este episodio del Chico de la Historia, con fragmentos breves de historia olvidada, de 10 a 15 minutos. Si te gustó, haz clic en el pulgar arriba. Si tienes preguntas, comentarios o sugerencias para futuros episodios, por favor escríbelos en la sección de comentarios. Estaré feliz de responder personalmente. Asegúrate de seguir a El Chico de la Historia en Facebook, Instagram, Twitter y revisa nuestra mercancía en teespring.com. Y si quieres más episodios sobre historia olvidada, lo único que tienes que hacer es suscribirte.